La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un inusual asesinato que no dejó muchas pistas. Y es la historia de un oficial que se negó a rendirse. Aún después de que sus sospechosos desaparecieron, con ayuda de Interpol, los encuentra para que enfrenten la justicia y revela el misterio de su obsesión letal. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Obsesión letal. Bedford County, Virginia. 3 de abril de 1985. El oficial Ricky Gardner se dirige a su oficina. Después de las 4 p.m. recibe una llamada en la radio. Aquí Gardner, 10-4. La oficina del alguacil en Bedford County recibió una llamada de unas señoras que fueron a la vivienda de Derek y Nancy Haysom para jugar al bridge. Las mujeres no reciben respuesta al tocar la puerta. Los oficiales fueron a la residencia a investigar. Gardner nota algo extraño sobre la llamada. No respondieron en la radio. Los oficiales informaron la situación por teléfono para no ser escuchados. Solo se usa este medio en casos muy graves. Para el detective Gardner, es una mala señal. Lo sabía y dije, esto no me suena bien. Así que escuché con atención. Se ordenó a todas las unidades dirigirse a la casa de los Haysom. Derek y Nancy Haysom viven en una casa sencilla en un sector adinerado. Los detectives ya están en la escena cuando llega Gardner. Cuando entré en la vivienda, vi a un hombre tendido en el suelo, al lado izquierdo de la entrada, encima de un gran pozo de sangre seca. A Derek Haysom le cortaron la garganta. Fue apuñalado una docena de veces. Por la condición del cuerpo, parece que estaba muerto desde hace varios días. El detective Gardner sigue el rastro de sangre hasta la cocina. Allí encuentra el cuerpo de Nancy Haysom. Había una gran cantidad de sangre que también la rodeaba. A la señora Haysom también le habían cortado la garganta. Y también tenía múltiples puñaladas. Solo tenía 6 meses como investigador. Esta fue la primera escena del crimen que me asignaron. Era obvio que se trataba de un crimen muy violento y que las víctimas habían puesto resistencia. Gardner interroga a las mujeres que descubrieron los cuerpos. Le dice que jugaban bridge a menudo con Derek Haysom. Él no faltaba a su juego semanal de bridge. Jamás lo hacía. Así que cuando no abrió la puerta aquella tarde, se preocuparon. Para Gardner, los crímenes no tienen sentido. Parecen fortuitos. Interroga a los vecinos esperando que hubieran visto algo. No tuvimos mucha suerte en el vecindario porque era un área muy remota y cualquiera pudo entrar y salir sin ser visto. A pesar de lo violento del crimen y las claras señales de lucha, nadie vio ni oyó nada inusual. Las noticias se filtran a la prensa. Terrence Samuel, del Roanoke Times. No podíamos creer que hubiese ocurrido.
Había 2 muertos, un crimen brutal, sangre en todas partes. Estábamos desesperados por cualquier información. Tratábamos de interrogar a quien entraba y salía. Sabíamos que se trataba de algo sumamente grave. Los técnicos forenses analizan cada rincón de la casa. No hay señales de entrada forzada. El bolso de Nancy Hysom estaba lleno de dinero. De inmediato pudimos eliminar el robo como motivo y tratamos de determinar por qué esta pareja fue asesinada. Mira esto, ¿qué opinas? En el comedor encuentran una huella ensangrentada en el tapizado de una silla. ¿Sería de los Hysom o del asesino? Los investigadores guardan el tapizado con la huella como evidencia. Los técnicos sellan todas las puertas y ventanas de la casa y rocían el interior con un superpegamento. El cianoacrilato es un ingrediente del superpegamento que se adhiere a las huellas y las hace visibles. Luego, con el uso de luminol, los investigadores buscan rastros de sangre. Con una luz especial, los rastros aparecen en la oscuridad. Gardner observa patrones extraños. Pareciera que el asesino limpió el piso con la sangre. El responsable pasó mucho tiempo en la vivienda tratando de cubrir sus rastros, sin éxito. Se observan huellas ensangrentadas que se alejan del cuerpo de Derek. Una parecía ser de unos zapatos deportivos. Al menos otras 2 o 3 parecían ser huellas parciales de pies descalzos. Las huellas se dirigen al pasillo, hasta el dormitorio, y luego al baño. Gardner se pregunta si el asesino trató de limpiarse antes de dejar la vivienda. Revisamos las duchas, el lavabo y también el área externa de la puerta principal. Había sangre por todos lados. El asesino de los Hysom también trató de limpiarse en el baño. Nunca habíamos visto algo como esto. No teníamos la más mínima idea de qué pudo haber ocurrido en la residencia y de cuántos responsables hubo. Era emocionalmente agotador estar en un caso así, pero al mismo tiempo la adrenalina no paraba. Sabía que este sería un caso importante. Tras un análisis de la escena del crimen que duró horas, el detective Gardner solo tiene más interrogantes. Tiene mucha evidencia para analizar, pero pocos medios y ninguna verdadera pista. La evidencia que recogimos la enviamos al laboratorio y esperamos que allí nos diesen una idea de lo que había ocurrido. Mientras el laboratorio forense en Virginia analiza la evidencia, el departamento del alguacil forma un escuadrón de homicidios. Detectives de todo el estado analizan las fotografías de la escena. Se preguntan si el doble homicidio puede ser parte del ritual de un culto. Había dibujos en la sangre, en el suelo, que se vinculaban con algún tipo de culto. Estábamos confundidos. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Por qué lo haría? ¿Será que había algo malo en esta comunidad? Los medios se habían fijado en este caso y la presión de la comunidad era muy fuerte. Sin sospechosos ni motivos, los residentes de Bedford County temían que hubiese un culto asesino en su comunidad. ¿Dónde atacaría la próxima vez? ¿Y quién sería la víctima? Bedford County, Virginia. Un homicidio doble aterroriza a los residentes de esta comunidad.
En la escena, los investigadores hallan una pista inusual. El asesino parecía haber hecho dibujos en la sangre de sus víctimas. Ricky Gardner se pregunta si se trata de un miembro de algún culto. El domingo de Pascua, Gardner va al servicio fúnebre donde estaban los familiares de las víctimas. Derek Hyson era un empresario retirado. Manejaba plantas de acero en África y Canadá. En 1959 conoció a Nancy y se casaron. Nancy Hyson creció en Virginia. Su padre era geólogo, viajaba a África por su trabajo. Luego ella conoce a un hombre mayor, Derek Hyson. Se casaron y tuvieron una hija, Elizabeth Hyson. Derek tenía 3 hijos de un matrimonio anterior y Nancy 2. Los Hyson parecían la perfecta familia reconstituida. Elizabeth estudia en la Universidad de Virginia con una beca. Todos sus hermanos son profesionales. James es ingeniero en Canadá. Walter ejerce la medicina en Texas. Ronald es arquitecto. Y Victor es abogado en Nueva Escocia. Viajaron y vivieron en todo el mundo. Y de hecho sus hijos vivieron en diferentes países y ahora residían en partes distintas del país. Sabíamos que teníamos mucho trabajo para reunir las piezas de este misterio, ya que al principio el caso era muy complicado. En búsqueda de pistas, los investigadores hablan con quienes conocían mejor a las víctimas, sus hijos. La semana del funeral, los hermanos vinieron a Lynchburg para asistir al servicio funerario de sus padres. Pudimos hablar con los hijos y las hijas y tratamos de reunir datos de la historia de todos. Walter Hyson dice que estaba en Texas el día de los asesinatos. Él cooperó mucho y en el caso se convirtió en el puente entre la oficina del alguacil y los miembros de la familia. Los investigadores hablan con todos los hijos, incluyendo a la más joven, Elizabeth, de 21. Debo hacerte unas preguntas sobre la noche. Ella amaba a sus padres y no entendía por qué alguien querría asesinarlos. Elizabeth le dice al detective que estuvo fuera de la ciudad cuando asesinaron a sus padres. Ella y su novio fueron a Washington, D.C. antes del 30 de marzo. Rentaron un auto en Charlottesville, Virginia, el viernes 29 de marzo. Condujeron hasta Washington, D.C. y pasaron el fin de semana allí visitando y conociendo el lugar. Esa tarde fueron al cine. Luego de regresar al hotel, Elizabeth dijo que ordenó cena para ambos, con el servicio de cuartos. Elizabeth y su novio James regresan a Charlottesville el domingo en la noche y preparan sus clases del lunes. El miércoles se entera del asesinato de sus padres. Algo más que se me ocurre es que... Gardner le pregunta si sus padres tenían enemigos. Ella dice que antes del retiro de su padre, él estuvo en el medio de una disputa laboral. El señor Hyson estuvo involucrado en los sindicatos de Nueva Escocia. Nos dijeron que había hecho enfadar a algunos cuando dejó el sindicato y hubo algunos problemas allí. También menciona que uno de sus medios hermanos había estado comprometido con una mujer con problemas emocionales. Si necesitamos comunicarnos con... Él la dejó y se casó con alguien más. Dijo, deben investigarla. Es una psicótica. Pudo haber matado a mis padres, así que deben investigarla. Gardner verifica la historia de Elizabeth.
Recibos de tarjetas de crédito confirman que rentó un auto en Charlottesville el 29 de marzo y que su novio pagó la habitación del hotel esa noche. Elizabeth tiene una coartada sólida, al igual que sus hermanos. Gardner interroga a la joven que Elizabeth menciona. La mujer había estado comprometida con el medio hermano de Elizabeth. Sus respuestas inquietan a Gardner. Su conducta era extraña. No sabíamos si era algún tipo de sociópata. Hablaba de lo que hacían o no hacían las víctimas y sus familiares, y me pareció muy extraño. Pero no lo suficiente para ser una asesina. La ex prometida es eliminada como sospechosa al descubrir que sus huellas no coinciden con las halladas en la escena. Gardner revisa la declaración de Elizabeth, buscando algo que hubiese pasado por alto. Hace un hallazgo sorprendente. Buscamos el contrato de alquiler del auto y vimos que los kilómetros eran muchos más de los que debían ser si hubiesen conducido de Charlottesville a Washington. Gardner calcula que un viaje de Charlottesville, Virginia a Washington, D.C. toma 370 kilómetros. El contrato de renta mostró que habían viajado más de 1,000 kilómetros ese fin de semana. Gardner interroga de nuevo a Elizabeth, esta vez sobre los kilómetros de su viaje en auto. Ella explica que exploró muchos lugares en Washington junto a su novio. Y que iban de un lugar a otro y se perdieron. Terminaron en Maryland. Le dije, bueno, necesitamos que nos des evidencia. Necesitamos tus huellas, una muestra de sangre y tus impresiones descalza para compararlas con las que hallamos en la escena. ¿Estás de acuerdo? Ella dijo, haré lo que me pidan, no hay problema. Obtuvimos una muestra de sangre y sus huellas dactilares. Marcamos sus pies con tinta y la hicimos caminar por una hoja de papel. Ella cooperaba con la investigación. En el laboratorio se comparan las huellas y la sangre de Elizabeth Haysom con las muestras halladas en la escena del crimen. Sus huellas coinciden con algunas encontradas en la casa, pero era de esperarse. Su tipo de sangre no concuerda con la sangre hallada en el baño. Su huella del pie es inconsistente con las huellas halladas en la escena. Con la evidencia física, Gardner concluye que Elizabeth no asesinó a sus padres. En ese momento fue que empezamos a preguntar por su novio. Gardner recuerda que el novio de Elizabeth, Jens Soring, tenía la mano vendada en el funeral de los Haysom. Decide interrogar a Jens. Jens Soring, de 19 años, es el hijo de un diplomático alemán en Estados Unidos. Quería convencernos de que era más listo que todos y más inteligente. Nos confrontó por mencionar que era un sospechoso. Gardner interroga a Jens sobre los kilómetros extra del viaje que él y Elizabeth hicieron a Washington. ¿Una muestra de sangre? Jens confirma la historia de Elizabeth. Se perdieron y condujeron por horas en Washington. Recuerdo que entonces le dije, estabas muy perdido porque condujiste más de 600 kilómetros de lo debido. Jens se aferra a su versión. Gardner le pide que dé las muestras que su novia había entregado: sangre, huellas dactilares y huellas de los pies. Jens dice que le gustaría cooperar, pero que no puede.
Temía que a su padre lo deportaran del país porque su hijo Jens era sospechoso de homicidio. Gardner asegura al joven que las muestras son para eliminarlo como sospechoso. Jens responde que está muy ocupado con sus futuros exámenes. Él fue uno de los pocos, por no decir el único, que no mostró ninguna señal de cooperación cuando le pedimos evidencia física. Finalmente, Jens acepta ir a Bedford el 16 de octubre para entregar sus muestras de sangre y huellas. Pero el 15 de octubre, Gardner recibe una sorprendente llamada. Se trata de Walter Hysom, que había ido a Texas a visitar a Elizabeth. Pero cuando llamó al apartamento, su compañera respondió. Él pidió hablar con Elizabeth. Ella le dijo, no está aquí. ¿Y cuándo regresará? Y ella dijo, no lo sé. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Es que ella ya no vive más aquí. Se fue. De hecho, antes de irse, dejó una carta. Y Swearing también dejó una carta para nosotros. ¿A qué te refieres con que Swearing dejó una carta? Él también se fue. Gardner no puede creerlo. Sus únicos sospechosos del caso de asesinato han escapado. Conduje a Lynchburg, recogí a su hermano y fuimos a Charlottesville. Elizabeth se había ido, también Jens. Y pensé, creo que voy por el rumbo correcto porque ellos se fugaron. Su hermano estaba muy molesto con nosotros porque pensó que habíamos dejado escapar a los asesinos. Pero sin evidencia que los vinculen al crimen, la policía no puede arrestar a los sospechosos. Revisamos los detalles del caso y tratamos de convencer al hermano de que no teníamos evidencias claras para arrestarlos a ambos. ¿Sí? Soy el detective Gardner. En el apartamento, Gardner habla con la compañera de cuarto. Ella le entrega las cartas de Elizabeth y Jens. La carta de Elizabeth dice que ella y Jens se fueron a un lugar no mencionado y le pide a su familia que no la busque. La carta de Jens va dirigida al detective Gardner. En la carta, Jens dice que no cometió los asesinatos contra los Hysom, que no los asesinó, y que él y Elizabeth decidieron empezar una nueva vida. Lamentó el hecho de que Elizabeth hubiera colaborado con nosotros con evidencia física. Gardner no busca ahora al miembro de algún culto. Sospecha que este doble asesinato fue cuidadosamente planeado. Los jóvenes Elizabeth Hysom y Jens Soring son los sospechosos principales. Con tarjetas de crédito y algo de ventaja, podrían estar en cualquier parte del mundo. La única esperanza de Gardner para encontrarlos es Interpol. En Virginia, Derek y Nancy Hysom son brutalmente asesinados, apuñalados en su propia casa. Sentíamos que a donde quiera que hubiese ido el culpable, no llegaría lejos. Pero no resultó ser así. En medio de la investigación, la hija de las víctimas, Elizabeth, desaparece repentinamente con su novio Jens Soring. El detective Ricky Gardner, del departamento de la policía, teme haber perdido a sus sospechosos y que no puedan ser juzgados por el asesinato. 2 días después, los temores del investigador se hacen realidad. Encontraron el auto de Jens en el estacionamiento del aeropuerto. En ese momento, sospechaba que habían huido del país. Contacté a la sede de Interpol en Washington, D.C.
para informarles que la pareja era sospechosa del asesinato de los Hyson. Pero los investigadores no tienen suficiente evidencia para acusar a Elizabeth Hyson y a James Soring. Lo único que teníamos eran los kilómetros y el hecho de que huyeron. Pero no era suficiente para condenarlos por el doble homicidio. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Por desgracia, Ricky no tenía suficiente información para una alerta roja. Con un poco más de tiempo, pudiera haber desarrollado un caso para reunir suficiente evidencia contra James Soring y así emitir la orden de arresto. Es otro golpe a la investigación. Gardner necesita más que evidencia circunstancial para crear un caso. Necesita establecer el motivo de los asesinatos. Bien, Elizabeth declaró que amaba a sus padres. vinimos a causa de su auto. Era su hija predilecta y le enviaron a una escuela exclusiva en Gran Bretaña. Así es. Pero de acuerdo con sus familiares, Elizabeth huyó justo antes de la graduación. Descubrimos que Elizabeth no era tan buena chica como nos hizo creer en el primer interrogatorio. De hecho, ella experimentaba con un sinnúmero de drogas, como heroína y LSD. Se mete en problemas, se rebela y luego deja la escuela. Elizabeth deja el colegio con una amiga. En Virginia, sus padres hacen lo posible para encontrarla. Pero Elizabeth había desaparecido. Meses después, ambas jóvenes aparecen en el consulado británico de Berlín. Estaba en una terrible situación, drogada y viviendo en la pobreza. Así que descubrimos que Elizabeth era una joven extraña. Que hiciera estas cosas no la convertía en asesina o en sospechosa, pero era inconsistente con la Elizabeth que conocimos en el interrogatorio inicial. Los padres de Elizabeth hicieron lo posible para que regresara. Pudimos ver las dos caras de Elizabeth. La ingenua y buena chica de un buen colegio y luego la Elizabeth drogadicta. Nos preguntamos, ¿con quién nos enfrentábamos aquí? Otoño de 1984, Derek y Nancy Hyson inscriben a Elizabeth en la Universidad de Virginia. Incluso obtiene una prestigiosa beca. Pero Elizabeth era una joven problemática. Estaba resentida con sus padres porque controlaban su vida. Gardner se pregunta hasta dónde la llevaría ese resentimiento y cómo era que entraba Jens en esa ecuación. ¿Millie? Sí. Por eso interroga a varios estudiantes de la Universidad de Virginia. Poco después de entrar a la universidad, Elizabeth asiste a una fiesta para estudiantes becados. Allí conoce a Jens Soring, hijo de un diplomático alemán. Igual que Elizabeth, había vivido en varios países. Siempre había sido estudioso, un nerd. Cuando conoce a Elizabeth Hyson en el otoño de 1984, nunca había tenido una relación. Ella era mayor, sofisticada y tenía acento europeo. Se enamoró completamente. Se enamoró de ella. Se volvió completamente loco por ella. Elizabeth y Jens se hicieron inseparables. Vivían en su propio mundo. Derek y Nancy Hyson fueron tan firmes acerca de la relación de su hija como con su educación. No estaban de acuerdo. Rechazaron a Jens de inmediato. Ellos no lo aprobaron. No era suficientemente bueno para su hija.
Gardner cree haber encontrado un posible motivo para el asesino de los Haysom. Si está en lo cierto, los culpables entonces seguían libres en algún lugar. En Virginia, un detective sospecha que 2 estudiantes universitarios son los responsables del doble homicidio. Jens Soering huye del país a Europa. Su novia, Elizabeth Haysom, escapa en un vuelo diferente. El detective, Ricky Gardner, contacta a la Interpol para que lo ayude a rastrear a los fugitivos. Tenía la esperanza de que arrestaran a Jens o a Elizabeth en el extranjero y que sus nombres aparecieran en los archivos de Interpol. Y que al fin nos contactarían en Bedford County. En Europa, Jens y Elizabeth se dedican a alterar sus pasaportes y crean identidades falsas para huir de las autoridades. El plan funciona. Logran viajar a París con facilidad. Luego van a Bruselas y luego a Luxemburgo en tren. En Luxemburgo, la pareja renta un auto y conduce hasta Bern, Suiza. Un fugitivo puede esconderse en cualquier parte del mundo y para Gardner era difícil porque Jens Soering y Elizabeth Haysom eran fugitivos. Ellos tenían una gran facilidad para viajar. Los fugitivos conducen de Suiza a Bulgaria y llegan a Serbia y Montenegro, conocido entonces como Yugoslavia. En las montañas, Elizabeth pierde el control del auto. Elizabeth y Jens resultan heridos en el accidente, pero no pueden esperar a la policía. Es demasiado arriesgado para ellos. Así que los fugitivos dejan el auto y abordan un tren a Belgrado. Allí toman otro tren con destino a Austria. En Viena se les acaba el dinero. Elizabeth se ve obligada a retirar dinero de su tarjeta de crédito a su nombre. Hoy en día, las transacciones con tarjeta de crédito se registran al instante. En 1985, había que esperar 4 o 5 días para enterarse de una transacción de tarjeta de crédito. Para confundir a las autoridades, Elizabeth deja una carta a una de sus amigas en la recepción de un hotel de Salzburgo. Pide a la recepcionista que espere unos días antes de enviarla. Elizabeth afirma que Jens y ella siguen viajando por Europa. Pero en realidad, la pareja huye a Bangkok, Tailandia. Sin poder conseguir empleo y sin dinero en sus tarjetas de crédito, formulan un nuevo plan para ganar dinero. Primero crean varias identidades falsas, usando fotografías e imprentas locales. Un joven listo y sofisticado que viaja a Asia no tendrá dificultades en encontrar a alguien que esté dispuesto a darles documentos falsos. Sospecho que Jens Soering, siendo el hijo de un diplomático, sabía más que nadie lo fácil que era encontrarlos. Usan las identidades falsas para comprar cheques de viajero. Luego denuncian los cheques como robados y reciben reembolso en efectivo. El 8 de enero, Elizabeth y Jens regresan a Inglaterra. Descubren que su plan con los cheques no funcionará allí. En el Reino Unido, se revisan cuidadosamente esos cheques. Así que formulan un nuevo plan. Con sus identidades falsas, Jens y Elizabeth abren cuentas en diferentes bancos de Londres. Usan sus cheques e identidades para comprar ropa en tiendas de categoría y luego devolver la mercancía por dinero. El plan funciona.
En Virginia, Ricky Gardner y los demás oficiales trabajan día y noche tratando de encontrar a los fugitivos. Había trabajado en este caso por 17 o 18 meses y me imaginé cada escenario sobre qué había pasado, a dónde fuera. Todos hablaban y me preguntaban sobre el caso. Estaban frustrados. Estuvieron frustrados por meses y meses. Terrence Samuel, periodista del Roanoke Times, cubrió la investigación. Primero, no sabían dónde estaban. Segundo, no sabían qué hacer cuando los encontraran porque no tenían evidencia más allá del hecho de que huyeron. Por 7 largos meses, la pareja elude a las autoridades. Pero en mayo de 1986 cometen un error. ¿Estaban en Londres? Seguían con el fraude de ir a tiendas departamentales y comprar cosas con un cheque para luego devolverlas por efectivo. Jens y Elizabeth lucen sofisticados. Visten ropa elegante. Pero una guardia de seguridad en una tienda de ropa de Londres observa algo extraño. Aunque llegaron juntos a la tienda, fingían que no se conocían. Por eso son detenidos e interrogados. El detective Terry Wright interroga a la pareja en la estación de policía. Ambos tenían identificaciones canadienses. Los nombres que dieron en ese momento fueron Christopher Plateneau y Tara Lucineau. Wright no tenía idea de que esos no eran sus nombres. Esta pareja de jóvenes parecían ser solo unos turistas, estudiantes. La pareja afirma que no ha hecho nada malo. Incluso permiten que la policía registre su apartamento. Dentro, Wright encuentra bolsas y bolsas de mercancía nueva. Cada una tenía su factura correspondiente. Pero con una búsqueda más rigurosa, hallaron cartas, diarios, varios pasaportes y muchas chequeras. ¿Qué es esto, Cada chequera era de un banco distinto, bajo nombres diferentes. Terry Wright revisa los documentos, buscando más evidencias de fraude bancario. Encontramos sus auténticos pasaportes. Allí nos dimos cuenta de que en realidad se trataba de Jens Swearing y Elizabeth Haysom. En ese momento, sus nombres no despertaron ninguna alarma. Pero cuanto más avanzaba la investigación de Wright, más se inquietaba. Los diarios y cartas de la pareja indican que son fugitivos. El detective quiere saber por qué. 2 sospechosos de homicidio huyen a Europa y a Asia, usando identidades falsas para eludir a las autoridades en las fronteras. El detective Ricky Gardner, del Departamento de la Policía, trabaja junto con Interpol. Debe hallar a Jens Soring y a Elizabeth Haysom para llevarlos ante la justicia. En Inglaterra, el detective Terry Wright arresta a una pareja por fraude bancario, pero cree que Jens Soring y Elizabeth Haysom ocultan algo más. En mi opinión, ellos tenían algo que esconder, y se trataba de algo grave. Les decía a otros que se trataba de un asesinato, aunque nada indicaba que fuesen asesinos, y todos me dijeron, adelante, investiga. Y así lo hice, investigué y lo descubrí todo. Él averigua si son buscados en otros países. Le pregunté a Interpol si podían investigar sus datos para saber si eran buscados. Luego de preguntar, les envié una lista con sus falsas identidades, que hacían un total de 15. También di los detalles de su verdadera identidad y les pedí que compararan esos detalles con la información en otros países. Usando los diarios, Interpol investiga sus viajes. Envían información a Estados Unidos, también a los países de Europa en los que estuvieron y también a Tailandia.
Cuando llegué al trabajo una mañana, había un mensaje impreso para mí directo de Interpol. Interpol confirma las sospechas de Wright. Jens y Elizabeth no solo eran culpables de fraude, también eran sospechosos de homicidio. Ahora sabía que habíamos arrestado a Jens Swearing y a Elizabeth Hyson. Y trataron de comunicarse con nosotros para decirnos que eran sospechosos del homicidio de Derek y Nancy Hyson. Los oficiales que se comunicaron conmigo eran de Bedford County, en los Estados Unidos, y el oficial en particular era un investigador llamado Ricky Garner. Detective Garner. Sí, soy Terry Wright, detective de la Policía Metropolitana de Londres, Inglaterra. Casi me quedo sin habla porque fue una conversación telefónica muy emotiva. Había investigado este caso por 14 meses y que alguien me llamara y dijera que ellos dos estaban en prisión y que tenían pruebas de que cometieron un crimen fue muy bueno para ser verdad. Wright advierte a Garner que debe actuar de inmediato. En Inglaterra los jóvenes solo son acusados por fraude bancario. Era posible que salieran bajo fianza. Si lo hacían, probablemente no los veríamos de nuevo. Adoptarían una nueva identidad falsa y desaparecerían. 5 días después, Gardner viaja a Inglaterra. Todo el caso está en juego. Tal vez no haya otra oportunidad. Una vez más, Elizabeth Hyson se entrevista con el detective Gardner. Esta vez, le cuenta la verdad. Elizabeth habló mucho del odio y rencor que sentía hacia sus padres, de cómo controlaban su vida en Lynchburg y decidían con quién podía salir y con quién no. Creo que ella se hartó. Convenció a Jens de que tenían que deshacerse de sus padres para estar juntos. Y él aceptó. Ella plantó la semilla en su cabeza y él la hizo crecer. Elizabeth mantiene su declaración anterior. Afirma que Jens y ella condujeron de Charlottesville a Washington, D.C., donde se hospedaron en un hotel. Pero ahora afirma que Jens no la acompañó al cine, sino que la dejó en el lugar y le dijo que comprara 2 boletos para establecer una coartada. Jens condujo hasta la casa de los Hyson, en Virginia. Ella puso la idea en su mente. Y cuando él la dejó en Washington ese día, tuvo 4 horas para cambiar de opinión. Pero no lo hizo. Fue allí e hizo exactamente lo que planeaba si ellos no lo aceptaban en la vida de Elizabeth. Los asesinó. Horas después, Jens regresa al cine. Estaba cubierto de sangre. Le dijo a Elizabeth que al fin se había encargado de sus padres y que finalmente eran libres para vivir juntos. A ella le sorprendió que él lo hubiese hecho. Ella declaró que las cosas cambiaron desde la noche en que Jens asesinó a sus padres, ya que ellos eran los que la controlaban. Pero luego de que él los asesinó y la buscó y regresaron al hotel, los papeles cambiaron y él se convirtió en la persona que la controlaba. Ella perdió a sus padres, pero ganó a Jens y él tomó su lugar. Elizabeth Hyson es extraditada a los Estados Unidos para ser enjuiciada. En agosto de 1987 le dice al jurado lo que Jens le contó al regresar de Charlottesville. Dijo que llegó a la vivienda después de dejar a Elizabeth en Georgetown. Sí. Pasa. Ellos lo dejaron pasar y le ofrecieron algo para comer, ya que terminaban de cenar. Jens comienza a hablar de su relación con Elizabeth. Él dijo, amo a su hija y les pido permiso para salir con ella y que nos casemos algún día.
Pero el señor Habeson se opuso rotundamente y dijo, no eres suficientemente bueno para mi hija. Puedo hacer que te saquen de este país. Haré que te saquen de la universidad. En ese momento, James lo atacó, lo derribó y le cortó la garganta. Luego James ataca a Nancy Hyson. Los investigadores ahora están seguros de que Jens Soering es el responsable de la muerte de Derek y Nancy Hyson. Agosto 1989, Jens Soering es extraditado a Virginia. En el juicio trata de responsabilizar de todo a Elizabeth. De acuerdo a su declaración, él fue quien creó la coartada y ella quien asesinó a sus propios padres. La evidencia forense encontrada en la escena contó una historia muy diferente. Las huellas de los pies de Jens coincidían con las halladas en el hogar de los Hyson. Su sangre tipo O fue encontrada en el baño. En 1987, Elizabeth Hyson es encontrada culpable de ser cómplice de asesinato y es sentenciada a 90 años de prisión. En 1990, Jens Soering es hallado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. Por un acuerdo con el gobierno británico, no se pide la pena de muerte. Soering es sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. La pareja que asesinó para estar juntos, ahora pasarán el resto de sus vidas separados tras las rejas.